bonito, wow, qué bien lo hacen los niños, impresionante. Le estaba diciendo a mi nieta que qué bien lo hace Antonia, parece que estuviera hablando, ¿verdad? Encima de su grabación, y el coro, los niños bailando, muy bonito, la verdad. Los niños son capaces de hacer cosas hermosas y de adorar al Señor con eso. Bueno, Navidad realmente es Jesús. Sin Jesús no hay Navidad, y Él nos ha permitido que brillen las cosas en la casa, nos ha permitido que las familias se unan en estos días, y recordamos que el regalar ese espíritu de generosidad, de compartir, de dar lo mejor de lo que tenemos, viene de Él, de un Dios que quiso darnos a lo mejor que tenía, a su Hijo Jesús. Y Jesús entonces es nuestra Navidad. Pero estamos aquí para compartir la palabra, para hablar, para ver el texto bíblico y de él sacar el mejor mensaje y aplicar a nuestra vida y poder disfrutar de la esencia de lo que Dios es. Así que bienvenido esta tarde. Quiero recordarle que el día martes tendremos nuestra reunión a las 7 en vez de a las 7:30, para terminar pronto e ir a la casa a cenar en familia y poder hacer también, ¿verdad?, esa fiesta de Navidad o ese rato donde comemos, celebramos, festejamos, jugamos y hacemos las cositas en casa. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2. Quiero dar la bienvenida a todos. Posiblemente hayan algunos que estén aquí por primerita vez y estamos felices de que así sea. ¿Algunos están primerita vez? ¿Primerita vez? ¿Primerita vez que está aquí en la iglesia? Ya tú eres viejo aquí. No, todos somos de la casa. Genial, entonces, genial. Vamos a capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Vamos a leer hasta el 35. Y dice así la palabra de Dios, está en la pantalla para que lo podamos ir repasando. Yo voy a aprovecharme hoy de que tengo mucho tiempo. La alabanza ha sido más corta y tengo mucho tiempo, pero no lo voy a agotar todo, sino que le voy a dar un poquito de retiro para salir temprano. Pero ¿quién quiere disfrutar la palabra? Bueno, entonces vamos a concentrarnos y a disfrutar de esta palabra tan bonita. A mí me gusta mucho. Así que la leemos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Quiero hablarle, hermano, de la expectativa de Navidad y de este pasaje tan tremendo. ¿Sabe qué?
Cuando estaba escuchando a la niña, que ya es la tercera vez hoy, porque tenemos 3 reuniones iguales, así que esta es la tercera vez que voy a compartir este mensaje. Vienen gente diferente en cada culto y tengo la bendición de poder compartir todas estas veces con ustedes. Estaba pensando que la realidad de la Navidad es siempre o casi siempre mal interpretada. Los que viven la Navidad tienen expectativas de cosas diferentes a lo que la gente en este momento bíblico tenía. Habían expectativas tan bien orientadas que luego explotó la realidad del nacimiento de Cristo. Fue impresionante porque todo se había confabulado para un momento. Jesús vino en su tiempo y la Biblia lo enseña. Dice así: cuando llegó el tiempo, y esto se repite, cuando llegó el tiempo, y es que el tiempo estaba dado religiosamente. Y digo esto porque la religión tradicional, en este caso el judaísmo, había fracasado. La gente estaba hueca, vacía, estaba buscando otra cosa. Pero las religiones que adoraban a otros dioses estaban fracasadas, habían venido a menos en ese momento histórico. El mundo estaba esperando algo y políticamente estaba desesperado porque el Imperio Romano sometía y sojuzgaba al pueblo judío y al mundo entero. Sin embargo, el Imperio Romano había logrado unificar las lenguas y que el griego fuera la lengua del mundo en aquel momento. La mayoría de la gente hablaba en griego, a pesar que luego hablaban los diferentes idiomas. Había un idioma mundial. El helenismo había inundado el mundo de aquel entonces, pero los romanos habían construido vías romanas, las calzadas romanas que llegaban hasta el último rincón de la tierra. Fíjense que en el sur de España, en Andalucía, tenemos carreteras romanas. Imagínense usted hasta dónde llegaban. Y en aquel entonces, por cierto, todavía no aparecía en la escena histórica América. Así que lo último de la tierra se llamaba Finisterre, en Galicia, en la parte norte. Y lo último de la tierra era Huelva o Cádiz. Eso era el final del mundo. Nadie conocía del otro lado. Y hasta allá, hasta el fondo, llegaban las vías romanas. Desde Roma hasta allí. Pero también las vías romanas traspasaban Asia Menor y llegaban mucho más allá del desierto arábigo. Amigos, ¿saben qué? Todo estaba dado para que algo sucediera. Había una expectativa como la que la mayoría de los niños tienen, esperando qué será lo que hay debajo del árbol, qué será lo que me van a regalar, qué será sinceramente de qué color será el jersey este año, de qué color serán los calcetines. Y saben, todo el mundo tiene una expectativa de algo en la Navidad. Sin embargo, en aquel momento histórico, la expectativa era mayor. Y Jesús nació. Jesús vino. Y en este ámbito de todo el nacimiento de Cristo, se dan a lugar personajes que también estaban con altísima expectativa. Y entre ellos, no había una persona de primera línea como José o como María. Ni siquiera tal vez de la segunda línea, como importantes y destacados políticos o militares, o tal vez el César, o Herodes, o quienes fueran importantes. Había un viejito que iba al templo regularmente, que se llamaba Simeón, y ahí lo encontramos. Me gusta mucho pensar que Dios usa posiblemente a lo desconocido, y que para Él siempre, hermano, siempre, cada persona tiene su importancia. Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo importante. Y esto sin duda nos llena de expectativas, sabiendo que Dios puede hacer algo con la persona más sencilla. Y así fue. Una joven virgen, muchacha de pueblo, fue escogida para que Jesús naciese en su vientre por la obra del Espíritu Santo. Un joven que no quería defraudarla
le acompañó en este tan importante proyecto de Dios. Y allí tuvieron al niño. Pero la Biblia, cuando hablamos de este pasaje, comienza la presentación de Jesús en el templo. Ellos eran judíos y tenían unas normas, tenían unas leyes. Como prioridad se da en el pasaje de que ellos estaban cumpliendo con toda la ley que se les había entregado, y comienza ese primer paso que dice la palabra de Dios cuando comenzamos a leer: cumplidos los 8 días, toda mujer que tuviera un bebé varón a los 8 días tenía que circuncidarlo. Y así comienza nuestro pasaje cuando comenzamos a leer. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, en ese momento había que ponerle un nombre. Y no le preguntaron a José: José, ¿cómo quieres que se llame el niño? María, ¿cómo le van a poner al niño? No, porque ya un ángel había dicho: se va a llamar Jesús y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de su pecado. Y así que le pusieron Jesús a los ¿cuántos días? ¿Y qué hicieron ese día? Lo circuncidaron. Quitaron el prepucio de su pene al pequeñito, le operaron y quedó circuncidado como todos los judíos en todos los tiempos. ¿Saben, amigos? Todo esto se cumplió, se hizo por causa de los mandamientos de la ley levítica. Y lo vamos a leer. Pero no solamente se circuncidó, sino que cumplido los 40 días después del alumbramiento, María y José fueron al templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Se desplazaron desde Belén, se desplazaron hasta Jerusalén, porque tenían, según la ley, que ir a entregar una ofrenda especial. Y vamos a leer este asunto porque nos interesa a todos, y como estamos mirando la palabra de Dios a fondo, lo vamos a leer en Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Es importantísimo entender que José y María cumplían la ley y estaban aquí. Fíjense lo que dice: habló Jehová a Moisés. Estamos hablando de la ley, lo que decía que tenía que hacer las mujeres que tuvieran un hijo varón o una niña. En el caso del varón, lo vamos a ver ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba, ahí está, y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y a los 4 días se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero. ¿Qué traerá? ¿A dónde tenía que llevarlo? Al templo. Ahí lo dice. De 1 año para holocausto, y un palomino y una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, lo estamos leyendo y estamos entendiendo, dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas, o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Con qué se presentaron José y María en el templo para presentar a Jesús? ¿Qué llevaban? 2 tórtolas y 2 palominos, conforme a la ley. Atención, ¿por qué llevaban 2 tórtolas y 2 palominos? Porque no habían podido traer un cordero. Eran gente humilde, gente pobre. La economía de José y María no era tan buena. Pero ¿saben qué? Había gente que todavía estaba más pobre, porque había una ofrenda que todavía podía ser menos. Levítico 5, versículo 11 dice lo siguiente. Ya usted entenderá por qué yo le voy a explicar todo esto. Miren lo que dice: mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas y 2 palominos,
Porque estas cosas había que comprarlas. Un cordero o lo tenías o lo comprabas. 2 tórtolas y 2 palominos, o las ibas a cazar al campo, las ibas a buscar en alguna parte, o las comprabas. Pero si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas y 2 palominos, que estamos hablando de 4 pájaros, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para la expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Fíjese, hermano, que me conmueve poder pensar que la ley de Dios para el pueblo judío era: usted traiga un cordero, pero un cordero era costoso, no todo el mundo accedía a un cordero. Entonces, si no tienes cordero, entonces palomitas. Pero si no tienes palomitas, un puñado de harina. ¿Me estoy explicando? Un puñado de harina. Pero atención, que no sea cualquier harina, que sea flor de harina. ¿Saben qué quiere decir esto? Harina fina. Me encanta poder pensar que a Dios se le honra con lo mejor. Con lo mejor dentro de lo que tú puedas. ¿Me entendió? Mire, hay que ver la palabra de Dios cuando habla acerca de esta realidad de que José y María con Jesús estaban en un grado de humildad profundo. El Hijo de Dios se rebajó, se hizo pobre por nosotros, se hizo pobre para que usted y yo fuéramos bendecidos. Y así comienza nuestro pasaje, con 2 jóvenes, 2 muchachos jóvenes que llevan al niño, pero que quieren cumplir con la palabra de Dios de ese momento, que quieren hacer las cosas bien, que tienen deseo de andar por el camino del Señor, que están determinados a que la mano de Dios esté sobre ellos y ellos quieren cumplir. Y así comienza el pasaje, pero no termina así. Ahora ellos van a presentar al niño. Ahora ellos están en el templo con esos 4 pajaritos y los llevan en una jaula y los van a entregar al sacerdote para que les corte la cabeza, eche la sangre donde tiene que echarla y ellos sean perdonados, y María, la jovencita, sea purificada y puedan volver después de haber presentado al niño en el templo, habiendo cumplido con la palabra de Dios. Ahora ellos están yendo al templo, entrando al templo con el requisito, y están allí en la casa de Dios. Y entonces comienza el versículo 25 y de repente dice, mire lo que dice el versículo 25 de Lucas. Dice: y he aquí, esto es un anuncio. Cuando se va a mencionar algo importante, entonces se dice: y he aquí. Es como un heraldo, como un ayudante del rey que saca un pergamino y va a decir algo trascendente. Dice: y he aquí. Esto de he aquí es un poco bíblico, ¿no? Un poquito, no se usa a nadie hoy en día que dice: he aquí que la comida está lista, venid a comer. Ninguna mamá dice eso, pero la Biblia sí, cuando va a emitir algún evento importante. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Este era un viejito, un señor mayor, de barba blanca. Hay un señor mayor que está en el templo y la Biblia comienza a describirlo, y me gusta mucho este viejito. Es espectacular lo que pasa con él. La Biblia, ¿sabe, hermanos? Tiene tantos detalles y es tan profunda en su contenido que vale la pena siempre volverse ratón de Biblia para encontrar lo hermoso que en ella reside. Y dice: y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. La primera palabra habla de lo que le había pasado. Él era justo. Esto implica un término muy teológico y muy bíblico que se llama justificación. Alguien a quien se le han pagado sus deudas ha sido justificado.
Pero las deudas normalmente son morales o espirituales. En el caso de la justificación, era justo. No es que vendía algo y lo vendía a buen precio, sino que cuando la Biblia habla de justo, habla de esto, de que había sido perdonado de sus pecados. De alguna forma, él y su fe le habían llevado a tener una vida consona, limpia. Era un creyente como nosotros. Era una persona que se sentía perdonada de sus pecados. Pero no solamente en el pasado había sucedido que él había sido perdonado, sino que Simeón tenía un presente y dice que era piadoso. Este es un término que está compuesto, porque pío es santo, y santo quiere decir apartado para Dios. Así que piadoso es una persona que camina en corrección de vida, que camina en justicia, en amor, que camina derecho. Piadoso es alguien que es santo, que no es adúltero, fornicario, mentiroso, hechicero, lascivo, no, sino una persona correcta. Así vivía Simeón. Era un viejito, pero vivía en condición, tenía una vida de santidad. Y por último, hay una tercera cosa que no es de su pasado, ni es del presente que él está viviendo, sino que hay una cosa futura que habla de lo que él estaba esperando. Y mire lo que dice: esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ser consolado? ¿De qué? Mire, habían sido hasta ahora, hasta ese momento, el pueblo de Israel habían sido muy maltratados. El Imperio Romano les había sometido, les había esclavizado, les había sojuzgado y estaban bajo la dirección del imperio. Esto quiere decir, hermano, que Israel necesitaba ser levantado, vuelto a ser un pueblo con identidad propia. Y no era así. Esto era una esperanza. La esperanza residía en que vendría un Mesías. Vendría un Mesías para gobernar al pueblo. Y la mayoría de la gente no entendía que el Mesías que iba a venir no iba a ser político, ni iba a ser industrial, ni iba a ser un potentado económico, sino que iba a ser un potentado espiritual. Por eso, cuando habla acerca de Simeón y de lo que él esperaba en el futuro, Simeón tenía, hermano, una luz muy importante para entender lo que Dios iba a traer. Y dice, estaba esperando la consolación. Este término, consolación, nos habla acerca del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador. Nos habla acerca de lo que Dios haría con el pueblo de Israel. Y en ese ámbito de lo que Dios estaba haciendo, ¿saben qué sucedió? Desde luego comienza a mencionarse algo que le pasó al viejito. Esto es apasionante, es algo verdaderamente bonito, porque él estaba viviendo en una esfera diferente que lo convencional. Amigos, la Navidad estaba en marcha, Jesús había nacido, la expectativa estaba en el ambiente. Un hombre de segunda o tercera línea de importancia a la luz de todos los eventos aparece en la escena, y este hombre era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Inmediatamente después viene el versículo bíblico y dice, versículo 26, miren lo que dice. Es que el viejito, hermano, no era cualquier cosa. Él tenía una experiencia personal con Dios. Y dice ahí la palabra, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Saben? Es posible que cuando nosotros leamos la Biblia nos alejemos de ella, nos distanciemos de este tipo de cosas, porque son sobrenaturales. Pero la Biblia se ha escrito para que nosotros sepamos que eso que sucede a la gente ahí nos puede suceder a nosotros. Y no solamente nos puede suceder, nos quiere suceder. Dios quiere que nos suceda. Entonces, cuando yo estoy diciendo esto, hermano, lo estoy diciendo para usted de parte de Dios, para que en esta Navidad usted pueda accesar a lo que Dios quiere hacer con nosotros.
el viejito Simeón se le había sido revelado por el Espíritu Santo. Atención, el Espíritu Santo le había revelado cosas al viejito. Y es que el Espíritu Santo revela. Necesitamos, hermanos, comprender que en nuestra vida diaria nosotros necesitamos que Él nos dé luz al respecto de las cosas. Y Él puede correr el velo, que lo que quiere decir revelar es correr el velo, descubrir, destapar. Eso es revelar. Revelación es dar claridad para entender lo que está sucediendo. Y el Espíritu Santo había estado sobre la vida de Simeón para revelarle. Mire, yo no sé usted, pero me ha pasado muchas veces a mí que necesito claridad, ver cómo actúo. ¿A usted le ha pasado? Que necesita tomar una decisión y no sabe qué hacer. Necesita en algún momento poder decir sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me caso con esta muchacha o no? ¿Me hago novia de este muchacho o no? ¿Hago esta empresa o no? ¿Sigo en este camino o no? ¿Por dónde voy? Señor, ayúdame, dame luz al respecto de esto. La vida está llena de decisiones. Y las decisiones, hermano, algunas veces son fatídicas. Cuando cometemos errores y no decidimos bien, tenemos que pagar las consecuencias. Pero en este caso, qué bueno poder pensar, hermano, que el Espíritu Santo puede revelar. Y le había revelado a Simeón. Le había dicho, amigo, no vas a ver la muerte antes que veas al ungido del Señor. No te vas a morir antes de ver a Cristo. Y esto es una cosa muy tremenda. Porque el viejito había recibido algo para él. Y es que conviene que primero, antes de morir, podamos conocer a Jesús. Por eso alguna gente tiene mucho miedo de morir, porque todavía no tiene a Cristo. Mi padre tenía una ferretería, ya se lo he contado varias veces, y entonces casi siempre pues estábamos en el mostrador. Yo estaba al lado de él y había personas habituales, porque en fin, nuestra zona era zona de ganaderos, de hacendados, que pasaban por la ferretería, compraban las cosas que necesitaban en la hacienda y se iban. Así que había gente muy allegada. Y había un señor de apellido Fernández, que mi padre le conocía desde hacía muchos años, y llegaba y se acercaba al mostrador y ya se saludaban. Pero mi padre le conocía mucho y sabía que le tenía terror a la muerte. Terror. Decía Fernández, y cada vez que le veía le decía, Fernández, de verdad que le tienes mucho miedo a la muerte. Y Fernández decía, mucho, porque tenía una voz así, muchísimo, le tengo mucho terror a la muerte. Y se hacían bromas con eso, pero era verdad, él le tenía pavor, porque no me hables de eso, no me hables, porque le tenía pavor. ¿Y sabe por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque no tienen a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida y sabe que la vida eterna está con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O usted le tiene pavor a la muerte? Diga la verdad. ¿Sabe qué? Si usted consigue que le da miedo enfrentarse a la eternidad, es porque no tiene Cristo. Mire, esta revelación trasciende hasta nuestros días. Dice la palabra, se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido de Dios es salvador, proveedor, sustentador. Ungido, esto habla de aceite. Y esto habla, hermano, de las capacidades que Cristo tenía para bendecir a las personas. Ya, el viejito Simeón se le dijo, no te preocupes, no te vas a morir antes de que se cumpla esta promesa. Vas a ver al ungido. Qué tremenda promesa, ¿sí o no, hermano? Yo no sé cuántas promesas usted tiene, cuántas promesas ha encontrado en la palabra, pero usted no debe morir, primero, con la primera promesa de salvación que Dios le ha dado. Y segundo, con montones de cosas más que aparecen en las Escrituras que son para usted. ¿Dice amén o no? Amén. Eso es para mí. Y usted lo va a abrazar, lo va a atesorar y no se va a ir al otro mundo, a la eternidad, sin que se cumplan esas cosas en su vida. Así que, pero
no solamente sucedió esto, el versículo 27 sigue hablándonos y dice, no solo el Espíritu Santo le había revelado, ahora al viejito dice, movido por el Espíritu Santo. Así que al viejito se le había revelado y ahora el Espíritu Santo le mueve. Primero le revela y ahora le mueve. ¿Qué quiere decir que le mueve el Espíritu Santo? Que lo dirige. Que lo dirige. Les dije antes de que es muy difícil algunas veces tomar decisiones. Pero cuando las decisiones son dirigidas por Dios, ya es muy fácil. Porque si tienes un sentir claro de que debes ir a ese momento, de que debes tomar esa decisión, entonces sencillamente lo haces. Estás impulsado por el Espíritu. Y dice, y movido por el Espíritu. Esto es espectacular. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les mueva? Amén. Cuando el Espíritu Santo te mueve, es porque algo magnífico va a suceder. Dice, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿saben qué? Es posible que ese día Simeón estaba en su casa y de repente tuvo un sentimiento así como, uy, debo ir al templo. Hoy no me voy a perder la reunión. Tengo un sentir así como que hoy es un día especial. Porque él se le había dicho, vas a ver al ungido. Y estaba así pendiente siempre por todas partes. Pero un día el viejito sintió de forma importante que no podía faltar. Que ese era un día marcado. El Espíritu lo estaba moviendo. Así que el viejito cogió y se fue al templo lo más rápido que pudo. Y cuando el viejito va entrando en el templo, por allá va entrando también José y María con el niño en los brazos. Miren, eso es lo que está diciendo el pasaje. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño juntó la esperanza, juntó las ganas, juntó el movimiento del Espíritu Santo con la aparición de José y María. Era el día 40 y ellos iban con las jaulitas de los pájaros. Seguro que José llevaba las jaulitas de los pájaros, María llevaba al niño, y allí iban entrando y de repente Simeón entra también, llega al templo y ve, el viejito ve a la pareja y dice, ahí está. Me encanta ese encuentro. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Y te va a llevar para poderlo contemplar y saber que Él está para cumplir las promesas. Te digo, no lo dudes. El Espíritu del Señor está en ti. Él está en ti. Y aunque pases por valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él nos va a dirigir a cada paso de nuestra vida, hermano. Él nos va a dirigir hasta que podamos abrazar la verdad, podamos, hermano, contemplar toda la promesa que Dios ha hecho para nuestra vida. Si el versículo 27 nos está hablando de este encuentro maravilloso del viejito con la pareja y el bebé, el versículo 28 dice algo ya soberano, sobrenatural, algo que es para nosotros esta noche de Navidad. Y dice, y él tomó en sus brazos, y él lo tomó en sus brazos. Mire, quiero decirle algo, y es importante porque hay quien tiene la bendición y Dios se la pone aquí, en el frente, en la nariz, le pone ahí la nariz la bendición y dice, qué bonita es, qué grande es, qué hermosa es, y la bendición ahí en la nariz, ahí, y ¿sabe qué? Y no la cogen. Hay quien tiene la bendición ahí. Yo me acuerdo de un muchacho en la iglesia que tenía una chica de Dios, hermosa, dispuesta, enamorada de él. Él estaba buscando una esposa y la dejó ir. Pero qué falla. Yo decía, pero ¿por qué no coges a esa muchacha? Pero es una bendición. No, es que yo quiero. ¿Saben, hermano? Hay gente que llega y está a punto de coger la bendición
y no coge, no se atreve, no extiende la mano. Mire a Simeón, él le tomó en sus brazos. Vamos a ver, pongámonos en escena. Para mí esto es demasiado importante, porque es muy práctico. Mire, pongámonos en escena. Viene una muchacha con su primer bebé. El bebé tiene apenas 40 días, está recién nacido. 40 días. Va con el niño envuelto, va caminando al templo, se encuentra con un viejito de pelo blanco, de barba blanca. Vamos a ponerlo ahí en la foto, para que tengáis una idea. Esta es la mejor foto que encontré de Simeón. ¿Les gusta? Hermoso, ¿verdad? Me encanta esa foto. La tengo en la pantalla del móvil. Bueno, porque me gustó mucho. Mire, hermano, el viejito está allí. Entra usted, que es María. Vamos a ponernos en escena. Entra usted, que es María. Entra y lleva al niño en la mano. Y de repente un viejito se le acerca y le dice: déjale al niño. ¿Usted se lo entregaría? Bueno, pero ¿y si se le cae? Que está recién nacido, que es mi único hijo, que es un bebé. Pero señor, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace cogiéndome el niño? Espere, no, déjalo, por favor. Y María se lo dejó. Lo dice la Biblia, que él lo cogió. María no le dijo: cójame el niño aquí un momento mientras que me dan todos los cordones. No, él lo cogió. Porque hay gente, hermano, que arrebata. Hay gente que toma. Hay gente que no hay que decirle: me puede agarrar. No, sino que ellos tienen la iniciativa. Diga conmigo: iniciativa. Esto es importante. Las cosas de Dios, hermano, la Biblia dice claramente esto. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que buscar la bendición y agarrarla, cogerla, atraparla y no soltarla. El Espíritu Santo le había revelado, el Espíritu Santo le había movido. ¿Y ahora qué? Él tenía que coger. El Espíritu Santo te ha revelado, el Espíritu Santo te ha movido. Ahora tendrás que hacer tu algo, ¿no? ¿O quieres que te den la patata pelada? Hay momentos en que nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Hay momentos, hermano, en que de nosotros se exige que podamos entrar en acción. Porque la fe sin acción no tiene sentido. El avivamiento es movimiento. La bendición, hermano, que nosotros tenemos que estar implicados en ella. Porque si no, queridos hermanos, si no, se va. Mire, le había sido revelado, había sido movido, y Simeón podía haber dicho: qué bonito el niño, señora, si a usted le parece y me lo deja un poquito, por favor. La Biblia no dice eso. Lo pudo haber dicho, pero no lo dice. Ahí lo que dice en el versículo es que él, el viejito Simeón, lo tomó. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿José? Dígamelo. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿José? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿María? ¿Quién tomó la iniciativa? Simeón. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa después de esta palabra? Usted. Usted tiene que tomar la iniciativa. Usted tiene que saber que va a coger a Cristo. Que en esta Navidad no va a coger más el pavo que a Cristo. No va a coger más los regalos que a Cristo. No, usted se está preparando para un año que quiere que sea mejor. Amén. Un año que quiere que sea de bendición, glorioso, especial. Y usted va a agarrar en esta Navidad a Cristo y no lo va a soltar. Usted tiene que atrapar la bendición. Y así lo hizo Simeón. Hermano, cogió a Cristo. Y cuando cogió a Cristo y lo tenía en sus brazos, el viejito comenzó a cantar. Me gusta mucho eso. Usted sabe que María cantó. ¿Se acuerda? Elizabeth cantó. Los ángeles cantaron. Simeón también cantó. Era viejito. A lo mejor la voz no es la misma que Darío y Becky y Fío y el otro. No, ¿saben, hermano? No. A lo mejor la voz de Simeón, un señor de 80 o 90 años, tal vez no era una voz tan afinada. Pero la Biblia dice que bendijo al Señor. Y esto es una canción. Bendijo al Señor. Cuando tenía en los brazos el viejito, este
7, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: entra en acción una canción. No había una orquesta que le estaba esperando, era algo que brotó de dentro. Es que cuando tenemos a Cristo, hermano, ¿saben qué? De nuestro interior brota una canción de gloria, de bendición. Y el viejito comenzó a decir: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Estoy listo para ir a la eternidad. Fue lo primero que dijo, era una canción de bendición. Bendijo al Señor. Era una canción de bendición. Era una canción de gratitud, una canción de adoración. Era una canción para Dios. Y esto fue lo que dijo: Señor, ya yo estoy completo, tengo lo que quería, tengo lo que me había prometido, ahora tengo a Cristo. No tengo miedo de la muerte, no tengo miedo del más allá, no tengo miedo de la eternidad. Tengo a Cristo. ¿Usted está preparado? No, pastor, yo no pienso eso, estoy muy joven. Pues yo le aconsejaría que esté preparado. Porque lastimosamente ayer fuimos a sepultar a un muchacho de 37 años. Y hay algunos, hermanos, que murieron de 90, de 100. Hay gente que ha muerto de 105, ha muerto. Pero algunos he ido a acompañar a la familia, tristemente, a enterrar niños de 2 añitos. ¿Sabe qué? La vida es de Dios. Y deberíamos estar preparados siempre para la eternidad. Siempre preparados para la eternidad. Porque somos peregrinos, extranjeros. No estamos aquí para quedarnos. No vinimos para quedarnos. No, es que la casa, que el coche. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Oh, profundidad del conocimiento y de la ciencia y la sabiduría, dijo Pablo. ¿Quién puede entender esto? Los sabios. Usted que tiene el Espíritu Santo. Eso cantó el viejito, hermano. Estoy preparado, Señor. Estoy listo porque te tengo. Cuando usted tenga a Cristo, va a tener más que un coche, va a tener más que una casa, va a tener más que una nómina. Usted va a tener más que seguridad social. Usted va a tener más que asistencia médica. Usted va a tener mucho más. Cuando usted tenga a Cristo, va a tener pasaporte para la eternidad. Usted va a tener, hermano, el DNI que le va a permitir abrir las puertas de la eternidad. No se equivoque. Nada de esta tierra se la va a poder llevar. Nada, nada, nada. Pero aquí, hermano, está este viejito dándonos una espectacular lección. El hombre está cantando: ahora, Señor, despide tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Si era un canto de bendición, también era un canto de salvación. Hermano, él lo está diciendo: han visto mis ojos tu salvación. Aquí lo tengo. Aquí tengo mi salvación y la han visto mis ojos. Lo estoy experimentando. Ya no fue lo que me contaron. Ya no fue lo que en algún momento sentí y me sentí impulsado. Ahora lo tengo, es real. Tengo una experiencia real. La Navidad para mí no es una historia. La Navidad para mí no es, hermano, un momento de celebración. La Navidad para mí no es el Belén. La Navidad para mí es Cristo, que lo tengo. Es una experiencia. Es una experiencia. Usted puede que esté viniendo a la iglesia y que todavía no tenga la experiencia del nuevo nacimiento. Puede que usted diga: yo soy evangélico, voy a la iglesia, me sé las canciones, pero yo le pregunto: ¿tiene a Cristo agarrado? ¿Usted siente esa intimidad con Él? Usted lo tiene, lo tiene. Verifique que lo tomó en algún momento. Verifique que lo está viviendo, que lo está sintiendo. Verifique que usted no es un religioso más que viene a la iglesia porque quiere cumplir. No. Verifique que usted tiene una experiencia con Él, que lo siente, que lo vive, que lo puede tocar, que lo puede experimentar en su diario vivir, que experimenta su compañía. Y si no, atención, dedíquese a abrazarlo. Tome decisiones
ahonden su relación, porque puede ser que todo esto le suene tan bonito, le suene tan bien, que le haya confundido y usted no tenga una experiencia personal. Hermano, Cristo para Simeón era su Salvador y ahora lo tenía. Ahora lo tenía. Había cantado gratitud, adoración y bendición. Ahora estaba cantando salvación. Y hay otro canto que ahí lo dice, hermano. Este viejito tenía una revelación brutal. Este viejito estaba en la jugada. Mire lo que dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Ustedes saben quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Las promesas de Dios inicialmente eran para los judíos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Ahora, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de algo que para un judío ortodoxo es incomprensible, es imposible. Los judíos creen que solamente ellos son el pueblo de Dios. Los discípulos creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios. ¿Saben qué? Hasta que el apóstol Pablo tuvo un llamamiento a los gentiles, comenzó a profetizarse. Pero un poquito antes, Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y no quería entrar en su casa. Y le dijo al centurión romano, le dijo a Cornelio, y le dijo: vosotros sabéis, Cornelio, tú y tu familia saben el problema que es que un judío entre en la casa de uno que es gentil. Pero antes que todo eso pasara, antes que Jesús escogiera sus 12 y los discípulos salieran a la escena, antes de todo, un viejito en el templo está cantando que Jesús es salvación para los gentiles. Ahí lo dice, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Lo voy a repetir otra vez porque estamos hablando de alguien que rompió los moldes previos a todos los demás. Y era un sencillo viejito que estaba en el templo. Mírelo ahí. Mire lo que dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, y ese alguien abraza, atrapa a Jesús, comienza a vivir en otra esfera que no es la habitual. Cuando usted tenga a Jesús, con Él tiene la vida, tiene la luz, tiene la gloria, la gracia de Dios sobre su vida. ¿Usted quiere a Jesús? ¿No quiere soltarlo? Hace bien. Hace bien, pero esto no se quedó ahí. Quiero terminar diciéndole que el viejito está cantando. Yo quiero imaginar que el hombre, yo no sé cómo ponerle estrofas a esto. Voy a decirle a Darío a ver cómo sacamos una canción de esto. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María lo están escuchando la canción del viejito. Hermano, no sé qué tono tendría, no sé qué notas se le podría añadir a esto, pero lo que sí sé es que José y María estaban maravillados, y eso lo dice el versículo 33. Ahí está, y José y su madre. Miren, hermano, que la Biblia no da puntada sin hilo, ¿saben? Es la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, atención, para todos. Y José y su madre. ¿Saben por qué no dice y su padre y su madre? ¿Saben por qué? Porque José no era su padre. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Porque José no era su padre. Entonces la Biblia siempre puntualiza las cosas importantes y teológicas. Si nosotros decimos que José era su padre, entonces Cristo no nació del Espíritu Santo. Pero como la Biblia no da punta sin hilo, sino quiere que siempre mantengamos la claridad sobre los acontecimientos tal y como sucedieron, por eso dice ahí, y José y su madre
María sí era su madre, no era la madre de Dios, era la madre de Jesús, pero vamos, que José era el padrastro que lo estaba cuidando. Nació de la Virgen María. Sí, era virgen y se llamaba María, y ahí está, era su madre. De hecho, Jesús se lo dijo a Juan: Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Pero quiero decirles, hermano, que José y María estaban maravillados de todo lo que decía él, porque era maravilloso. Lo que el viejito estaba diciendo era maravilloso. Ahora, de repente, Simeón comienza a darle una palabra a María. Y dice allí, hermano, que en el versículo 34, y Simeón los bendijo. Y los bendijo Simeón. ¿Quién bendijo a José y a María? No, es que ellos eran unos santos. José y María eran una... No, los bendijo el viejito, porque el viejito era mayor que ellos. Y ellos necesitaban la bendición de Simeón. Y por eso aparece ahí. Atención, que eran dos jóvenes que estaban siendo usados para el plan de Dios. Pero ellos necesitaban la bendición de Dios. Aterrice las cosas. No magnifique ni reduzca. Déjenlo en su lugar. Y Simeón, que era mayor y que estaba lleno del Espíritu Santo, bendijo a José y a María. La Biblia dice siempre que el mayor bendice al menor. En la Biblia es así. Siempre el mayor bendice al menor. Si usted va a buscar a alguien que le bendiga, entienda que es mayor, no de edad, de posición espiritual. Amén. ¿Entendió eso? Bueno, estamos disfrutando de la palabra. Hoy estamos ratones de Biblia, así. ¿A usted le gusta ese ratón de Biblia? A mí me encanta coger la palabra y ver ahí todos esos detalles tan bonitos. ¿Le gusta o no le gusta? ¿O se aburre con eso? No. La Biblia, hermano, es: no ignoréis que en ella hay salvación, dice la Biblia. No ignoréis que en eso, hermano, está nuestra vida y nuestra vida espiritual. Y allí encontramos a Simeón bendiciendo a José y a María. Pero de repente mira a María y le dice una palabra de destino. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y ha abrazado a Cristo y ha cantado para Dios, sabe que tiene palabras de destino para su familia, para la gente que está a su alrededor. Cuando usted está lleno de Dios y usted está cantando y adorando y usted está metido en la bendición, usted tiene destino para su gente, y su gente lo necesita. Hermano, sus hijos, sus hijas, sus padres, sus hermanos necesitan palabra de dirección y de destino. Necesitan claridad acerca del futuro. Usted, padre, usted, madre, necesita al Señor para dar dirección y futuro a su gente. Y dice aquí la palabra de Dios que le digo a María, y digo a su madre María: he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada, dice el 35, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora el viejito, hermano, le está diciendo, versículo 34, le está diciendo: María tiene un futuro en ese niño triple. Uno se llama piedra de tropiezo. Algunos en él van a tropezar. Miren, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Piedra de tropiezo. Más adelante, eso en los evangelios se dice. Pero también dice: y señal. Este va a ser una señal. No solamente una piedra donde la gente va a tropezar, una señal donde la gente va a encontrar qué debe hacer. Por eso la Biblia dice que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Una señal para transitar. Pero lo último dice que era una espada. Siguiente versículo dice que el niño sería para María no solamente una piedra donde muchos iban a tropezar, una señal que muchos iban a encontrar dirección, sino también sería, y por último, sería una espada para ella, porque ella guardaba las cosas en su corazón. ¿Y saben por qué las guardaba en su corazón? Porque todo decía que él era el Mesías. Pero el Mesías tenía que morir y derramar su sangre. Tenía que sufrir por causa del pueblo. Y María lo sabía. María lo sabía. Si usted tiene un hijo y sabe que su hijo va a tener que sufrir, que su hijo va a ser sacrificado,
y que el profeta Isaías, que todos los judíos lo conocen porque era un libro leído en las sinagogas, en el templo. El profeta Isaías decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiere decir de que él iba a ser azotado, herido, traspasado y muerto. Y María lo sabía. Eso para ella era una espada que traspasaba su alma. Cuando cumplió 1 año sabía que su destino era morir, y morir de una forma terrible. Cuando cumplió 5 años, María sabía que su hijo un día iba a tener que morir. Cuando cumplió 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, y cuando cumplió 33 años, una espada no solo traspasó a Jesús, traspasó también el corazón de una mujer que tenía un hijo, y que ese hijo era Jesús. Piedra, señal y espada. Pero ¿saben? Jesús tuvo que humillarse, pero Dios le exaltó hasta lo sumo, y al tercer día resucitó. Y lo que estoy hablando es que Simeón le dio una dirección, le dio una capacidad de entender y de saber lo que venía. Algunas veces nosotros no sabemos lo que nos viene, pero cuando tenemos una palabra profética y un destino marcado en Dios, sabemos que todo va a terminar en bien. No cuánta dificultad vamos a pasar, sino qué futuro firme y seguro nos espera. Y eso nos llena de esperanza, porque María también sabía que el Mesías resucitaría, y que sería Señor de señores y Dios de dioses, y que estaba marcado para él sentarse en lugares celestiales, que estaba marcado para él el ser el dueño y Señor de todo lo que existe y existirá. Hermano, qué tremendo Simeón, que nos enseña tantas cosas, pero posiblemente, para terminar esta noche, la cosa más importante que quiero destacar de todas es que Simeón al final mantenía abrazado al niño en medio de todo esto. Jesús estaba en sus brazos, y ahí lo tenemos, ¿Cómo va a vivir usted la Navidad? ¿Solo con el pavo? ¿Con el cordero? ¿Con el pescado? ¿Con el jersey nuevo? ¿Con el nuevo abrigo que me van a regalar? ¿Con las uvas? ¿Con no sé qué? ¿Con no sé cuánto? ¿Con las luces? ¿O usted va a coger a Jesús y no lo va a soltar? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos y abrace su pecho por un momento. Abrace su pecho y diga: Señor Jesús, no te voy a soltar. Quiero hoy más que nunca vivir la Navidad, la verdadera Navidad contigo. Hoy, Señor, abrazo tu presencia y quiero vivir contigo para siempre. Que la luz de tu presencia y de tu amor siempre alumbre mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si terminamos cantando esa canción antigua tan bonita, Noche de Paz? Antes de cantar la canción, es posible que haya alguna persona que quiera recibir al Señor. Es posible que entre nosotros haya alguien que quiera decir: Jesús, yo te necesito, yo quiero que vivas conmigo. Antes pregunté si había alguien que lo necesitaba, pero ahora quiero hacer saber si hay alguien que necesita a Jesús, que quiere decirle: entra en mi corazón. Solamente levante su mano, yo voy a hacer una oración por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiere decir: Jesús, entra en mi corazón? ¿Alguien? Por primerita vez. Dios le bendiga, señorita, le felicito. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, señor. Qué bueno. Señorita, no sé, no alcanzo a ver bien. Sí, señor. Joven, seguramente. Así que Dios te bendiga, campeón. ¿Alguien más? ¿Qué le parece si le da la oportunidad mientras que Darío suena la canción esa de Navidad tan bonita? Hay dos, no, por lo menos, o más
quieren decirle: Jesús, entra a mi corazón. ¿Qué les parece si tiene confianza, por favor, se acerca conmigo? Venga, déme la oportunidad de que hagamos una oración muy sencilla, pero la más importante de la vida cristiana. Venga conmigo, acérquese. Venga conmigo.